Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas que a usted le interesa. Esta vez tenemos un tema interesante, novedoso y tremendamente importante. Se trata de la ciberseguridad. Para eso contamos con el comisario Cristian Medina. Él es jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Cibercrimen, y también contamos con Cristóbal Habersley. Él es abogado y asesor jurídico de ciberseguridad y nuevas tecnologías del CSIRT de gobierno, que nos explicará después en qué consiste, y también un destacado consultor internacional. En primer lugar, quisiera que nos contaran cuál es el problema, digamos, para que las personas entiendan cómo estas nuevas tecnologías han traído problemas de seguridad. Podemos comenzar con el comisario. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Primero que todo, muchas gracias por la palabra y por la invitación. Obviamente, hoy en día, con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, los delitos informáticos han tenido un aumento considerable en la sociedad, y sobre todo también aquí a nuestros compatriotas. Así que yo creo que los temas, es un tema muy importante el que vamos a estar realizando hoy en día, y sobre todo también dándoles consejos a la ciudadanía para que pueda también educarse cibernéticamente y digitalmente con todo esto nuevo, con este uso de la tecnología que cada día está aumentando en cada uno de los chilenos. Oye, a propósito de educación, ¿tú piensas que en los colegios, sobre todo desde la primera infancia, se está educando a saber usar adecuadamente las redes y no verse expuesto a un delito? Muy buena pregunta. Y sobre todo también acá para nosotros como cibercrimen, es un tema muy complicado y delicado, porque lo que acaba de señalar ustedes con respecto al uso de las tecnologías, sobre todo hoy en día con las redes sociales y con los programas más emblemáticos que son Facebook, Instagram, TikTok, y sobre todo también que los alumnos llevan mucho sus celulares, sus equipos tecnológicos a los colegios, hay un tema muy delicado. Y yo creo que el hecho de aún no estamos preparados, creo que en el buen uso correcto y entregarle una educación digital a los alumnos. Sobre todo, me voy a hablar en general a los niños, ya que hay que tener en cuenta también que ellos tienen un amplio manejo de todo lo que tiene que ver con las redes digitales versus a lo que son las generaciones de nosotros, de ustedes, que obviamente vivieron otros temas y otras problemáticas también en los colegios. Pero si bien es cierto, se mantiene una conducta con esos tipos de problemáticas, que hoy en día ya hay que agregarle el factor tecnológico, pero tiene que haber un avance desde todo ámbito, desde la parte educacional, desde el gobierno, desde los padres, desde los colegios, y sobre todo también de nosotros, que tenemos una responsabilidad también civil hacia la comunidad. Y yo creo que es importante la educación, y yo creo que ahí van a tener que venir algunas conductas y unos cambios en las políticas educacionales con respecto a la integración de las redes sociales y en el manejo de Internet. Y sobre todo, hoy en día también lo estamos viendo con las clases virtuales que todos los colegios a nivel nacional están utilizando. Y, obviamente, el computador, el celular. Así que, como usted bien lo señala, hay un tema que se puede manejar, y ahí Cristóbal también nos va a poder
a ayudar con todo lo que es, la parte de ley y la legislación también con respecto a las problemáticas que tenemos. Cuéntanos, Cristóbal, ¿en qué estás tú, en la institución en la que trabajas, a qué se dedica y cómo se ve esta realidad a nivel mundial y nacional? Primero que todo, hola a todos, buenos días. Quería dar un agradecimiento por estar acá, por hablar de este tema tan importante que es la ciberseguridad, y sobre todo en las regiones, porque muchas veces todo esto se centraliza y queda en Santiago. Mira, nosotros somos el CECIR de gobierno, que es el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno, y principalmente lo que hacemos es que velamos por la seguridad del ecosistema digital del país. Entonces, principalmente focalizado en instituciones de Estado, de gobierno, pero el ecosistema digital o cibernético está compuesto por todo, es uno solo. Entonces, es esencial la colaboración. Por ello, nosotros velamos por la seguridad de todo, o sea, tanto de las personas, brindamos asesoría a las personas, las ayudamos directamente, a empresas con las cuales colaboramos y a instituciones de gobierno, porque un incidente de ciberseguridad que afecta a una empresa también se puede expandir a alguna institución de gobierno o viceversa. Y me tomo la palabra de Cristian, porque lo más importante aquí es la educación y la educación continua, una cultura de ciberseguridad, que eso es lo que nos falta, porque en Chile, la verdad, el estándar de ciberseguridad o el conocimiento que se tiene en general de los ciudadanos no es muy alto, y es por eso que los atacantes, los delincuentes cibernéticos aprovechan y explotan estas vulnerabilidades en las personas a través de los típicos mensajes, por ejemplo, que llegan al celular diciendo que se debe efectuar un cambio de contraseña del banco, por ejemplo, que es un phishing. Y es muy importante educar a la gente en que no caiga en ello, en que se fijen en detalle. Y como CECIR de gobierno, nosotros hemos efectuado varias campañas que esperamos que tengan cada vez mayor difusión en educar a la gente, educar a las personas. Por ejemplo, tenemos una campaña completa en que se aborda el abuso y la suplantación en redes sociales y cómo hacer frente a esto, el paso a paso, el lenguaje simple y que toda la gente pueda entender. También tenemos campañas para contrarrestar el llamado sexting de los niños, la educación de los niños. Y hace muy poco publicamos un cuento que se llama Amigos por Internet, que está destinado a educar a niños pequeños, o sea, desde más o menos 6, 7 años en adelante, está hecho este cuento. Es súper amigable, súper fácil de entender para un niño, y además de ello también, al final del cuento, hay una guía que va dirigida al padre, de cómo debe abordar el padre toda esta evolución digital que va teniendo el niño en el uso de estas nuevas herramientas. Se le explica al padre qué debe hacer paso a paso, según la edad que tenga el niño y según los riesgos que va afrontando, porque cada vez que los niños van adoptando esta nueva tecnología a medida que crecen, se hacen nuevas cuentas, nuevas redes sociales, empiezan a jugar juegos en línea, etcétera, etcétera, están expuestos a nuevos riesgos. Y es importante que los padres se integren y eduquen en el uso de esa herramienta. Eso que está diciendo Cristóbal es muy interesante, y yo quisiera preguntarle al comisario, ¿cuáles son los distintos niveles que hay de delitos en esta materia? Porque en la vida penal, digamos, hay distintas calificaciones de delito. ¿Cuáles son los delitos nuevos que se han ido generando con estas nuevas tecnologías? Generalmente, nosotros acá comunidad, lo que más tenemos en lo que se refiere a las denuncias son todos los que están relacionados con las redes sociales. Digamos, partiendo por un piso y así escalando. Sí. Tenemos todo lo que tiene que ver con la amenaza, con la utilización de tecnología o de equipos donde tenemos el uso de las redes sociales, ¿ya? La amenaza, ya sea por Facebook, Instagram,
Posteriormente, lo que había señalado también Cristóbal, viene otra escalada también y un aumento considerable a raíz de todo esto de la pandemia, que son todos los delitos correspondientes a las entidades bancarias, donde tenemos los phishing, donde tenemos el envío de los mensajes de texto para los cambios de las claves, a pesar de, como bien lo señala Cristóbal, también nosotros comunidad también hemos dado los tips para poder ir educando a la sociedad para que no vaya cayendo en estos tipos de ilícitos tecnológicos. Y posteriormente a eso ya tenemos la otra escala que es un poco más delicada y obviamente menor, que es todo lo que tiene que ver con lo que le afecta a la información de los datos de la empresa, ya sea por sabotaje informático, la vulneración de la información que tiene la empresa como activo netamente tal. Pero eso ya un poco más, en una escala más baja, pero no por eso es importante, ya que obviamente afecta a la empresa, afecta a usuarios con las filtraciones de la información y de los datos personales también que tiene cada uno de ellos. Una pregunta, Cristóbal. Estos delitos están tipificados porque tengo la impresión que la tecnología avanza a 100 por hora y la legislación normalmente es mucho más lenta, por lo tanto se producen vacíos en el sentido de que pueden haber situaciones que a todas luces son delitos, pero como no están tipificados, no pueden ser adecuadamente tratados. ¿Tú tienes contacto con el mundo legislativo y cómo estamos en relación a otros países? No, efectivamente tenemos una ley de delito informáticos, que contempla el sabotaje y el espionaje informático. Son una ley corta de 4 artículos y en la cual se comprenden la mayoría de los ilícitos, pero sabemos que es una ley que es antigua y por lo tanto actualmente en el Congreso está en discusión la nueva ley de delito informático, que tipifica nuevos tipos de delitos y adecua delitos antiguos. Esta ley ya está en su fase final, por lo tanto debiera ser aprobada, esperamos, antes de fin de año, con el fin de corregir esta desactualización, como dice usted, de normativa. Muy bien, mira, en el segundo parte del programa vamos a ver cosas más específicas y ahora estamos viendo generalidades. Desde el punto de vista internacional, ¿cómo estamos en Chile, por ejemplo, comparado con Europa, en el sentido de que las personas, las instituciones, se puedan defender de estos delitos que tú has contado también, que son, la suplantación de personas, la amenaza, después está lo que planteó Cristóbal, el sexting, después está el pedir mañosamente las claves para hacer estafa. ¿Cómo estamos en Chile respecto de otras partes del mundo? Mira, obviamente esto de la digitalización llegó más tarde a Chile que al resto de los países. Entonces, en ese sentido, falta cultura digital, falta este tipo de programas, falta la difusión, principalmente respecto a la gente, y la educación. Porque hay un dato que es súper interesante, el 80% de los ataques informáticos a nivel mundial está constituido por el phishing. El resto, del 20%, es la explotación de vulnerabilidades, de fallas de los sistemas. ¿Puedes explicar, por favor, lo que es el phishing? ¿O sí, tú o el comisario? El phishing, en palabras simples, es un mecanismo de engaño en el cual, a través de ingeniería social, puede ser, se identifica a una persona y a esa persona se le engaña para que realice alguna acción. Por ejemplo, descargar un documento que viene infectado con un virus, apretar un enlace, un link que lo lleva a una página que lo hace descargar un archivo malicioso. Entonces, con el phishing se engaña a la persona. Son estos mensajes de los cuales hablábamos delante, del banco, que le dice, oye, cambie la clave porque ha sido modificada, etcétera, etcétera. Y ese es el vector de entrada. O sea, el phishing es el vector de entrada. A partir del phishing se pueden realizar todas las otras conductas ilícitas.
ya sea la descarga de un virus, en un ransomware como el que afectó a Banco Estado, etcétera, etcétera. Ahora, y en ese el que cae la gente. Perfecto. Bueno, y quería preguntarle al comisario, que el que ve en la práctica, digamos, estos hechos, ¿cómo la gente se da cuenta que ha sido víctima de un phishing que, como dice muy bien Cristóbal, es la puerta de entrada para obtener datos? ¿Cómo yo me daría cuenta, por ejemplo? Generalmente las personas se dan cuenta cuando, obviamente, si lo vamos a llevar en el ámbito bancario, cuando ya sus cuentas de ahorro, su cuenta de RUT, su cuenta corriente, hay una disminución de su patrimonio, de su dinero, simplemente. O sea, se dan cuenta que al momento de revisar en las cartolas bancarias le falta dinero. Y al momento de empezar a revisar, se dieron cuenta que alguien le sacó dinero, que alguien realizaron transferencias a otras personas. Lo que sí, ahí ya cuando ellos ya se acercan a nosotros acá como comunidad a realizar la denuncia correspondiente, ahí viene recién lo que señalaba Cristóbal, de ver cuál es la metodología que se utilizaron o cuáles pudo haber sido los factores de los cuales, por qué le sustrajeron este dinero. Y ahí nos damos cuenta que la gran parte de la sustracción de esto es, como bien lo señala Cristóbal, es por el medio de phishing. A pesar de que hay sin duda, un incansable, digamos, programa y de ayuda y de orientación a la comunidad con todo, ya sea desde la parte bancaria, desde las entidades de gobierno, nosotros como policías, también como cibercrimen, dándole consejo a las personas, pero igual caen, porque como bien señala Cristóbal, es dentro del ámbito informático hay metodologías, y el phishing está considerado dentro de la metodología de ingeniería social. ¿A qué se refiere eso? Que la persona quiere, el delincuente en sí, quiere ganar la confianza de la víctima engañándola para incurrirle en un error, para poder aprovecharse de las claves o de las coordenadas bancarias. Y obviamente las personas ya sea contestan el teléfono, contestan los mensajes de texto o bien simplemente la llamada a su número telefónico y dicen, chuta, yo no me pude dar cuenta porque la persona sabía tanto de mí que no tuve duda de poder entregarle mi información. Y eso es a lo que se llama la ingeniería social, porque los delincuentes se preocupan de saber los antecedentes de las personas. Y ahí, obviamente, nosotros como tenemos que tipificar el delito, y como bien lo señala también Cristóbal, que tenemos que adecuar ese tipo de metodologías de phishing, tratar de adecuarla a los delitos que actualmente tenemos en el Código Penal y en las leyes. Porque ahora, el phishing en sí no está tipificado como un delito propiamente tal hoy en día en la legislación chilena. Y ahí es donde vienen los cambios a esta nueva ley de los delitos informáticos. Una pregunta, don Fernando, acá me gustaría dar unos consejos respecto ya que estamos hablando de ingeniería social, que es esencial para efectuar phishing. ¿En qué deben fijarse las personas para evitar caer en un phishing? Y es que, primero, cuiden su información. O sea, la información que ustedes publican en redes sociales puede ser utilizada para engañarlos, haciéndose pasar por un sobrino, un familiar cercano, etc. Entonces, siempre las redes sociales, ojalá, manténganlas en modo privado y no agreguen a personas desconocidas, porque los delincuentes suplantan la identidad de otros, tratan de acercarse, generar lazos y después explotan estos lazos. ¿Cómo? A través del engaño. Y segundo, fíjense siempre en el remitente del correo electrónico, o sea, léanlo 3 veces si es que es necesario, porque el phishing siempre se genera a través, por ejemplo, de un correo electrónico que es falso, que no viene de la institución. Y si leen el remitente, o sea, de quién viene, es muy fácil darse cuenta, buscar los errores, faltas de ortografía, etc. Eso es muy importante. No apretar links, o sea, enlaces, o solo si es que vienen de un remitente conocido, así como también descargar documentos que vienen adjuntos al correo o en WhatsApp. Muy bien. Etcétera, siempre que sean de conocidos. Si no, la recomendación es descargarlo. Se nos acabó el tiempo.
Vamos a una pausa y en la segunda parte vamos a dedicarnos exclusivamente a cómo ayudar a las personas a que no sean víctimas de esto. Hacemos una pausa, realmente un programa fascinante porque a pesar de que, como veo, han hecho un esfuerzo grande por dar a conocer esto, la verdad que se sabe muy poco y por eso que las personas siguen cayendo y somos todos en esto bien vulnerables. Escríbanos a @pediálogo, este es su programa, nos interesa su opinión, hacemos una pausa y seguimos con Cristóbal y Cristiana hablando estos interesantes temas. Aquí estamos nuevamente con el comisario Cristian Medina, con el abogado Cristóbal Hammersley, hablando de un tema fascinante, pero que también da mucho terror, que es justamente el cibercrimen y, por otro lado, la ciberseguridad. Tú estabas terminando una idea, Cristian, a propósito del phishing, que yo entiendo que viene del inglés pescar, ¿no? A través de técnicas. Tú ibas a comentar algo importante. Sí, Claro. complementar lo que no acaba de los tips que nos acaba de dar Cristóbal con respecto en el último, que son los enlaces, los links, ya que, digamos, no todos estamos familiarizados con la parte tecnológica y con la parte informática. También el uso como bien lo señaló, de verificar la ortografía, de verificar el remitente, también de verificar el link. Y una cosa muy fácil es con el mouse colocarse en el link a lo cual nos dicen que debemos realizar clic. Y si ese link viene con una dirección muy larga que no corresponde a la de la entidad bancaria que nos envió el correo, efectivamente ya vamos a estar en presencia de una irregularidad. Porque obviamente ese link tendría que tener la base ya del www. La entidad bancaria, ¿cierto? Pero si ya no lo encontramos con eso, ya tenemos que empezar a sospechar. Y eso es una técnica que se puede realizar en forma inmediata en el computador, ¿ya? Y Ahora, sobre todo, si hay alguna duda, llamar a la entidad bancaria, obviamente, también. llegar a una persona que está haciendo un phishing, ¿es fácil, es difícil? ¿Hay técnicas? ¿Estamos atrasados en eso? O sea, ¿se puede rastrear a una persona que está haciendo phishing o es difícil? No voy a arriesgarme a decir muchas cosas porque también son técnicas investigativas que tenemos Sí, entiendo. nosotros, pero sí, de que se puede, se puede. Qué bueno. Algunas veces es un poco lento, pero también tenemos que tener la ayuda y el trabajo en conjunto también que nosotros realizamos con el CECIR, y también porque ellos también tienen un manejo de la información y como obviamente como entidad pública de las nuevas tecnologías que están bien sucediendo, de lo que está pasando en otros países. Tenemos que constantemente nosotros también como policía, como detective de acá de la Brigada del Cibercrimen, tenemos que estar constantemente actualizándonos, estudiando, viendo cuáles son las tipologías de métodos de cibercrimen a nivel mundial. Y como usted también lo señaló, siempre está un poquito retrasado con respecto a lo que está pasando en otros países. Y eso también hay que tener en cuenta que también nos favorece porque no hace que estemos preparados cuando ya puede llegar acá a nuestro país y poder enfrentarlo de la mejor manera. Cristóbal, ¿cuáles son los delitos más comunes y de qué manera se le está haciendo frente desde el punto de vista del gobierno, del Estado y sobre todo a nivel de la empresa, de las personas? No, últimamente el fraude informático y ciertos delitos informáticos como el sabotaje informático.
que se utiliza, por ejemplo, a través de un tipo de ransomware, como lo hemos visto, que han sido afectadas distintas instituciones ya sea del Estado o instituciones privadas. Como gobierno, ¿qué se ha hecho? Se han impulsado distintas leyes, distintos proyectos de ley. O sea, está a punto de ser aprobado el proyecto de ley de delitos informáticos, que adecúa estos tipos penales, entonces pueden ser perseguidos y hay pena efectiva, en trabajo conjunto con la PDI, que tiene las herramientas investigativas necesarias para llegar a quienes son los autores de este tipo de ilícitos. Está también el proyecto de ley marco de ciberseguridad que viene a establecer, que va a ser enviado despachado al Congreso, que establece un nuevo estándar en materia de ciberseguridad, nuevas obligaciones para las empresas, sectores estratégicos que son la infraestructura crítica. También estamos ahora, en este momento, creando normativa técnica específica en materia de ciberseguridad para establecer un nuevo estándar en los sectores regulados, es decir, todos los sectores que cuentan con superintendencias, como por ejemplo el sector salud, el sector pensiones, que tengan el sector eléctrico y de combustibles, que tengan un nuevo estándar en materia de ciberseguridad. Y estamos trabajando en normas específicas para ello. Y con ello nos olvidamos un poquito de la fragmentación que tiene este sistema y estandarizamos, porque si queremos dar una respuesta contundente frente a este tipo de ilícitos y proteger a los ciudadanos, necesitamos tener una respuesta conjunta y un estándar, es decir, hablar el mismo lenguaje. Si no estandarizamos, estamos perdidos. Y en eso nos estamos enfocando. Comisario, una pregunta directa. Cuando una persona se inscribe, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia, muchas personas se están inscribiendo en casas comerciales para comprar productos. Eso ha aumentado mucho, digamos. Entonces, normalmente a una persona le piden el nombre, el RUT, le piden una serie de datos, fecha de nacimiento, incluso cuando uno pide un permiso para ir de una región a otra, la comisaría virtual, o sea, uno siempre está dando datos de uno. Por ejemplo, en una casa comercial, si una persona quiere que le hagan una devolución, le dice, bueno, van a depositarle a una cuenta corriente. ¿Cuál es su cuenta corriente? Por ejemplo, ¿qué se puede dar, qué no se puede dar? ¿De quién son esos datos? ¿Esos datos siguen siendo de la persona o ya son públicos? Ahí hay un área que yo desconozco, pero que no debe ser menor. Efectivamente, como usted lo señala, los datos propios como persona, obviamente me pertenecen, pero también los entrego de una manera, algunas veces de forma no consciente de qué es lo que cómo se pueden utilizar mis datos si estos están en manos de personas inescrupulosas, ¿ya? Con respecto a lo que usted me señala, el aumento de la tecnología a través de lo que está sucediendo a nivel mundial, obviamente ha aumentado el consumo en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. A raíz de eso también hay el comercio electrónico, y como lo señaló anteriormente Cristóbal, tienen una regulación. Y eso tiene que haber una estandarización con respecto al manejo de los datos personales de cada una de las personas. Y eso también es lo que nos lleva a la nueva modernización que viene con los nuevos tipos penales y con las nuevas leyes que están en el Congreso. Pero a raíz de todo esto también se han creado negocios de forma... sin querer poder extralimitar, pero un aumento considerable de ventas Sí. por comercio no establecido, por decirlo de una manera fácil. Y eso también ha llevado a que la gente, por el consumo, por querer adquirir algo, también no está viendo cuáles son los datos que está entregando. Y estos datos, si estamos ante un local, a un comercio que no está establecido, que no está normalizado,
obviamente esos datos van a empezar a ser utilizados de mala forma. Y ahí es donde vamos a empezar a caer con lo que ya hemos estado conversando en este programa, con la utilización ya de suplantación de nombre, obtención de mis datos, de mis cuentas, extracción de los dineros, y en sí que se puede prestar para miles de otras cosas, como también la utilización de estos datos juntamente con las redes sociales, teniendo en cuenta que una vez también que uno ya se entrega al mundo virtual, cibernético, ya todo queda registro, ya es difícil poder borrar esa huella digital que tenemos y que vamos entregando discriminadamente nuestros datos. Yo creo que Ahora, hay un tema pero muy importante. una pregunta, Cristóbal. Cuando se arma una empresa virtual fraudulenta, porque al final ese es el tema, ¿no? Se arma una empresa virtual, está la tecnología para armar esa empresa virtual y esa empresa se promociona a través de las redes, etcétera. ¿Cómo sabe la persona que esa empresa es lícita cuando está conectada, por ejemplo, a modos bancarios de entregar el dinero? Yo he conocido bastantes personas que han comprado algo, le han sacado el dinero y el asunto es que el producto nunca les llegó. ¿Dónde se produce ese encuentro, digamos, entre la persona que quiere estafar, la empresa que recoge el dinero, los medios de comunicación que lo promueven? Hay un enredo ahí. Claro, la mayoría de las veces no es una empresa, sino que se hace pasar por una empresa. Eso. ¿Y qué hacen? O sea, ellos compran nombre de dominio, suben una página web falsa, imitando a otra página web. Mira, es muy difícil identificarla, pero lo primero que se debe hacer es que si uno ingresa a una página web, ver el nombre de dominio, leerlo, porque a veces pueden nombrar a una empresa X, tiene el nombre, pero le ponen un punto, un guión, etc. Y si uno lee rápido, se le pasa. Y está en una página falsa y está haciendo transacción en una página falsa. En segundo lugar, bueno, y lo otro también de fijarse en los detalles, en el tema de la ortografía, en imágenes, recorrer un poquito la página, porque muchas veces no se esfuerzan mucho en estafar a la gente, o sea, en la construcción de estas páginas. Y si uno empieza a navegar por ella, hay secciones que están vacías. Y eso nunca le va a pasar en una página oficial. Y en segundo lugar, también nosotros como CECIP, si nos siguen en nuestras redes sociales, publicamos todos los días, estamos publicando avisos y alertas de página web falsa, mensaje falso, phishing, virus que están circulando en la web, y además tenemos boletines mensuales ya más técnicos también al respecto, que están dirigidos también a la industria, pero nos enfocamos en la industria y en las personas, principalmente las personas. Entonces, esa sería la recomendación. Ya. Ahora, si una persona, por ejemplo, quiere llegar a esa página, quiere tener información de la PDI, ¿cómo lo hace físicamente? Imagínense que yo en este minuto quiero saber lo que ustedes me dicen, cuál es la página web para que la gente sepa y esté al tanto, o dónde se puede hacer una denuncia. Obviamente la denuncia se puede realizar en la Policía de Investigaciones, acá en el cibercrimen, siempre y cuando tiene que ver con todo el área de la informática y la tecnología. Pero obviamente, como usted bien lo señala ahí, de cómo puede usted verificar si esa dirección web es correcta o no, eso. Vamos a tener que entrar ahí quizá a lo mejor en otros tips también más, pero todo se puede saber, digamos, hay herramientas hoy en día en el mismo internet, en los cuales nos facilita también un poco saber de dónde vienen esta página, dónde está alojada, dónde está el dominio, dónde está el servidor. Pero obviamente se puede saber, pero si un usuario normal, obviamente le va a costar un poco, pero generalmente es buscar en los como bien valga la redundancia, buscar en los buscadores, ya sea en Google, que es el más común, buscar alojamiento de dominio.
y uno después toma el link del www. Y toda la dirección web que viene, y ese link copiar, y después lo llevamos a estos servidores de donde nos señale de dónde está alojado. Y pegamos la dirección y nos va a señalar en qué lugar del mundo está el servidor central, por decirlo de una manera más fácil. Y eso ya nos puede dar un poco de un indicador de que si la página, si es chilena, ¿por qué quizá a lo mejor está alojado en otro lugar? ¿O por qué tiene una dirección irregular? ¿Por qué si yo me voy a los links que la misma página tiene, están vacíos, la información no corresponde? Ya nos dan factores de duda. Y sobre todo también que al momento de pagar, de tener esto, digamos, del pago electrónico, también fijarse que obviamente sea acorde digamos, al rol social, al rol económico que tiene la entidad comercial. No vayamos a depositar a cuentas personales, sino que también que sea el depósito acorde a lo que nos están pidiendo, y sobre todo con los canales y los conductos que el comercio electrónico nos establece, ya sea por Transbank, por decirlo de una manera que el más común hoy en día acá en la sociedad. Pero como usted nos señala, también es muy complicado aquella persona que no tiene una cultura digital, que no tiene un manejo adecuado en todo lo que la tecnología. Va a ser difícil poder saber si está tras una página correcta o quizá una fachada. Pero también están los medios de nosotros como policía, como cibercrimen. También nosotros recibimos constantemente llamados de las personas que algunas veces también quieren una orientación. Y ese también es el rol de nosotros como policía, como servidores públicos, también educar, orientar a la ciudadanía. Y no tengan temor en llamar. Yo creo que mientras más nosotros podamos educar, mientras más la población esté digitalizada, vamos a ir disminuyendo estos delitos, y va a haber una mejor cultura y una mejor seguridad para todos, y así vamos a estar pasando malos ratos también. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nunca hay que hacer? Nunca. Aunque se lo pida la persona que uno más confía o cree que más confía porque está al otro lado del teléfono, al otro lado de la web. ¿Cuáles son las cosas que nunca hay que hacer y los datos que nunca hay que entregar? Ahí podrían intercambiar ustedes. Depende. Depende de. Depende de, claro. Depende de quién lo esté pidiendo. Pero mira, antes que nada, tomándome un poquito las palabras de Cristian, deben tener claro que no hay ningún sistema que sea infalible. O sea, por más que yo invierta en antivirus, en firewall, en fierro, digamos, la máquina generalmente responde, ¿ah? Pero siempre el vector de entrada y el eslabón más débil de toda esta cadena es la persona. Entonces, la persona es la que debe tener una cultura digital. Y por eso con Policía de Investigaciones, nosotros como CECIP, tenemos mucho material para concientizar y para que estudien, porque acá se nos hacen preguntas específicas respecto de tipos de amenazas cibernéticas. Pero en realidad esto es un conjunto, es un mundo, y se tiene que tener una cultura de prevención. Y para eso se necesita más información. Entonces, delante me preguntaba don Fernando en qué página, en qué página encontrar esto, y es www.cecip.gov.cl. Y ojalá dirigirse a la sección recomendaciones, ahí van a encontrar mucho material. Y respecto a la pregunta en específico, depende, porque a un banco le estoy entregando información, pero si una institución acreditada, oficial, voy a entregarle datos sensibles, datos personales, por ejemplo, o si una institución médica. Entonces, depende a quién yo le estoy entregando la información. Lo que sí nunca deben hacer es publicar información sensible o datos que permitan identificarlo a usted, a su familia de manera fácil, públicamente en la web. Entonces, mucho cuidado con los comentarios que ustedes hacen en los foros, en redes sociales, que participan, que
uno muchas veces no se da cuenta porque ya confía en el sistema, pero hay que tener un poquito de cuidado. O sea, las herramientas tecnológicas son fantásticas, pero siempre y cuando se ocupen de manera responsable. Y ahí va el punto. O sea, la información personal, recuérdenla, mantengan sus redes cerradas, mantengan su círculo cerrado. Ustedes no invitan a la casa, es como invitar a alguien a la casa. Ustedes no van a invitar a cualquier extraño a la casa. Entonces, ¿por qué van a aceptar a alguien extraño en redes sociales? Esa es la pregunta que se deben hacer. Al final es su casa y deben cuidarla como tal. Una pregunta a propósito de eso, ¿todo queda archivado? ¿Todo queda archivado? Por ejemplo, cuando alguien borra, todo queda archivado, digamos. Todo queda grabado, todo queda en esta gran Big Data, digamos. ¿Ah? Cristian. Así es, yo antes mencioné también, lo vuelve a tomar Cristóbal, la huella digital que uno va dejando bien difícil de borrar. Y yo me quiero tomar un poco de lo que señaló al principio cuando empezamos el programa con respecto a la educación a los niños. Porque yo creo que, si bien es cierto, hay ciertos delitos que van asociados a los adultos, con todo lo que acabamos de señalar con respecto al comercio y de la entidad bancaria, pero yo creo que lo que nos tenemos que enfocar también es aquello de la sensibilidad que deben tener los menores con respecto al manejo de la información que están entregando en las redes sociales. Porque créame que es muy difícil poder borrar aquella huella. Y como bien lo señaló también Cristóbal, de que si yo no voy a invitar a un extraño a que pase a la casa y señalarle todo lo que tengo, nosotros siempre le decimos a los jóvenes, tú vas caminando por la calle y cualquiera que llegue te hable, tú le vas a decir cómo te llamas, le vas a entregar tu teléfono, tu root, le vas a entregar tu foto, o simplemente si tú vas caminando, vas con un letrero y con todos tus datos personales. Esto es lo mismo llevarlo hoy en día a la parte virtual. Cualquier persona que tenga acceso va a poder saber antecedentes de la otra persona. Y aunque yo tenga una red social y no tengo una adecuada educación de cómo colocar los filtros de privacidad, quiénes son las personas que yo quiero que me contacten, o a quién yo quiero mostrarles mi fotografía, créame que quizá a lo mejor, si eso va a ser mal utilizado por estas personas, por estos delincuentes, que obviamente andan buscando esta información, lo va a pasar muy, muy mal. Y yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros reforzar el hecho de que mis datos son míos y no quiero que otras personas los tengan para que sean mal utilizados. Yo creo que eso es una educación que no solamente nos lleva a nosotros como policía, a nosotros como organismos públicos, sino también que tiene que venir tomado de la mano con la enseñanza y la educación que nos van entregando los padres. Antiguamente se nos decía, con esto termino, sí. que no hablemos con extraños si es que vamos en la calle. Sí, claro. Hoy te digo igual, díganle a los muchachos, no hablen con personas por las redes sociales si no lo conocen, porque no creo que 15.000 seguidores, no creo que los 15.000 los conozcan. Claro. Y también ahí donde tenemos hoy en día que los muchachos nacen, son, como bien lo estamos llamando en el mundo, son nativos digitales. O sea, ya nacen con un celular y generalmente a las pocas horas o minutos de vida ya están en una red social compartiendo una alegría, pero también eso genera que estamos entregando también parte de nuestra vida privada también a un mundo del cual no sabemos y quién también lo está observando. Y eso también conlleva a los padres se involucren también conjuntamente con los menores a explorar y conocer también este mundo tecnológico. Muy bien. Oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya estamos pasados, pero ha sido un programa tremendamente ilustrativo y tienen dos personas quienes nos están viendo en las cuales pueden confiar en un mundo que se nos viene muy complejo. Yo quiero agradecer al comisario Cristian Medina
al abogado Cristóbal Hammersley por la gentileza que han tenido de venir a nuestro programa Diálogo, que pretende generar cultura, pretende generar conversación y sobre todo pensamiento crítico. Muchas gracias por su presencia. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.